Estimados hermanos, Dios les bendiga ricamente en esta preciosa noche. Estamos aquí como de costumbre para traer el mensaje correspondiente a esta noche. En esta noche vamos a analizar un verso bíblico que se encuentra en el capítulo 53 del profeta Isaías. Es el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El capítulo 53 de Isaías narra los padecimientos del Mesías prometido a Israel y a la humanidad. Pero estos padecimientos del Mesías eran padecimientos vicarios. Quiere decir que eran padecimientos con fines redentores. A este capítulo 53 de Isaías se le conoce como el lugar santísimo de la profecía del Antiguo Testamento. Comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En la versión griega del Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta, es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Se llama Septuaginta porque 70 rabinos, 70 teólogos judíos tradujeron el Antiguo Testamento en hebreo, lo tradujeron al griego, con el propósito de que los judíos que estaban en la dispersión y que ya Alejandro Magno había decretado el idioma griego como el idioma oficial, y los judíos estaban dispersos, lo llama la diáspora judía, y para que ellos pudieran tener lo que nacían en la diáspora fuera de Israel, pudieran tener, que hablaban griego, pudieran tener las escrituras en su propia lengua, pues tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y en la Septuaginta dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí vemos como si el profeta estuviera hablando con Dios y quejándose de la indiferencia del pueblo a sus pregones o mensaje. El profeta Zacarías también nos habla acerca de esto, de esa venida. Allá en el capítulo 9 y verso 9 del profeta Zacarías habla de esa venida del rey Mesías, cuando dice allí a las hijas de Belén que se regocijen, porque su rey viene a ella manso y humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así el Señor entró a Jerusalén montado en un burro, cumpliendo esta profecía de Zacarías 9:9. El profeta Isaías estaba muy consciente que el mensaje que él predicaba no era algo que se originó en él, sino que era de origen divino. ¿Dónde enseña la palabra que este es un mensaje de origen divino? Cuando buscamos el capítulo 1 y verso 9 del libro del profeta Jeremías, allí habla claramente y dice: hijo de hombre. Oiga bien, para que vea que Dios es quien habla a través del profeta. Hijo de hombre, dice que él extendió Jehová su mano
Y me dijo: hijo de hombre, esto ha tocado tu boca y he puesto mi palabra en tu boca. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, allá en el verso 20 y 21, revela eso mismo, de que no es un mensaje del hombre, sino que es un mensaje que viene de parte de Dios y se lleva a través del hombre. Donde dice: porque ninguna profecía de las Escrituras fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ninguna profecía de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, también de la profeta Jeremías, y versos 1 y 2, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a oído de Jerusalén. Oiga bien claro que son palabras de Dios. Habla a oído de Jerusalén. Me acordé de ti y de la fidelidad de tu juventud y de el amor de tu desposorio. Pero no se detiene ahí, sino que le sigue hablando al profeta: cuando tú andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando tú andabas detrás de mí, en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice: allí daban los primeros frutos, los frutos, la primicia de tus nuevos frutos. Pero dice: pero no caminaba conmigo, ni tampoco oyeron mi voz. O sea, andaban con el Señor, pero realmente no oyeron su voz. Dios hablaba y ellos no escuchaban. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Hubieron muchas personas que creyeron, pero la gran mayoría es como si el profeta se quejara delante del Señor por la indiferencia de aquel pueblo a los pregones o mensajes que él predicaba, como si fuesen de ellos, de los profetas, pero el mensaje era de Dios. El Señor le dice al profeta Ezequiel en el capítulo 3, allá en el verso 17: hijo de hombre, te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Oiga bien lo que el Señor dice aquí, para que entendamos que el mensaje del predicador no es del predicador. El mensaje es de Dios y es llevado a cabo por un predicador, en este caso por un profeta. Y ahí dice: hijo de hombre. Pero se detiene ahí. No se detiene ahí. Le habla claramente, le dice: tú serás atalaya, te he puesto como atalaya a la casa de Israel, y yo pondré mi palabra en tu boca y tú le amonestarás de mi parte. La amonestación que da el predicador lo da ya inspirado por el Señor. Es que el mensaje es verdaderamente inspirado por el Señor. Cuando nosotros buscamos el capítulo 1, versos 11 y 12 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: porque el mensaje que yo predico, el evangelio que yo predico, dice el apóstol Pablo, no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Quiere decir entonces que cuando dice aquí el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que quiere decir literalmente esto es que aquí él se está quejando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A lo que nosotros ya hemos oído de parte de ti, oh Señor, y el pueblo lo ha rechazado.
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Rebeldía, incredulidad. Cuando buscamos el capítulo 30, ya en el verso 9 y 10 del profeta Isaías, encontramos allí donde el Señor le dice al profeta Isaías, porque este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos. Oiga como lo que el Señor dice que es el pueblo, un pueblo rebelde, hijos mentirosos que no oyeron la ley de Jehová y que le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetice lo recto, háblanos palabras halagüeñas, profetizad mentira. Ese es el pueblo que realmente estaba buscando al Señor, quería que le hablaran mentira, que le suavizaran las cosas. El profeta Isaías, allá en el capítulo 29, lo dice bien claro en el verso 13. Este pueblo con su boca se acerca a mí, y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Jehová. Estas fueron las palabras que el Señor Jesús prácticamente le retregó en la cara a los fariseos que lo molestaban día y noche. Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 15, verso 1 al 6, dice que caminaba Jesús con sus discípulos por los sembrados. Y ellos cogían espiga, la retregaban con la mano y la comían. Pero estaban viendo allí los fariseos y le dijeron al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque comen sin lavarse la mano. El Señor ripotó inmediatamente y le dice a ellos, ¿y por qué también vosotros quebrantáis la palabra de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y vosotros decís, basta que el hombre diga, Corban, que es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no han de honrar a su padre y a su madre. Bien profetizó de vosotros Isaías, le está citando a Isaías 29:13. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Cuando habla aquí de escorban, o todo aquello con que pudiera ayudarte, es que muchos de ellos maliciosamente, mientras estaban en vida sus bienes, decían que estaban consagrados al Señor y que no podían darle a nadie nada de eso porque esos bienes estaban consagrados al Señor, pero era para cuando ellos murieran, porque mientras estaban en vida ellos seguían usando sus bienes, pero se justificaban con eso para no ayudar a nadie, ni siquiera a sus padres. Y el Señor se lo encaró con esto. Entonces, aquí vemos que es un pueblo rebelde, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Aquí la palabra, el término brazo, podemos decir que es un lenguaje antropomórfico, porque Dios, como es espíritu, no tiene un brazo de carne como el nuestro, porque los espíritus no tienen cuerpo para tener brazo, como dice el capítulo 24, verso 39 del Evangelio según San Lucas. Cuando el Señor resucitado se aparece a sus discípulos, ellos allí dicen que estaban viendo un fantasma. Ellos, ¿por qué viene a vuestra mente estos pensamientos? Vengan y tóquenme para que vean que yo soy, porque los espíritus no tienen carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces los espíritus, como espíritu que son, no tienen un brazo de carne como nuestro. Entonces tenemos que ver qué tipo de lenguaje usa aquí el profeta para nosotros poder comprender el mensaje que verdaderamente quiere traernos la palabra del Señor. Seguimos analizando y desarrollando, desglosando este verso bíblico. Entonces, la palabra o el término brazo aquí habla de las manifestaciones del poder de Dios que se habían llevado a cabo en favor de muchas personas, como lo vamos a ver en lo sucesivo. Cuando nosotros buscamos allá en el capítulo 6 del libro de Éxodo y verso 6, dice, yo soy Jehová.
y yo los sacaré de la pesada tarea que tienen en Egipto, y los sacaré de allí con mano fuerte y brazo extendido. Los libraré de la servidumbre, los sacaré con brazo fuerte y manos extendidas. Entonces, cuando habla aquí de brazo fuerte, habla de una manifestación de poder que el Señor llevaría a cabo para liberarlo. Cuando buscamos el capítulo 5, verso 15 del libro de Deuteronomio, allí el Señor dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con brazo extendido. Una vez más encontramos en el capítulo 15, verso 16 del libro de Éxodo, donde Moisés ora allí al lado del Mar Rojo y le dice: caiga espanto y temor sobre ellos, y extiende tu brazo, tu gran brazo, y enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, tu pueblo que tú rescataste. Aquí se manifiesta una vez más el brazo del Señor. Y no solamente en esa parte se manifestó el brazo del Señor. Todo el tiempo estaba manifestado en favor de ello. El brazo del Señor también significa salvación. Cuando buscamos el capítulo 52 del profeta Isaías, en el verso 10, dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y de todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Está hablando de la salvación que el Señor haría para con ellos. El profeta Jeremías, una vez más, nos habla en el capítulo 33, allá en el verso 2. Habla de esto claramente, igual que el profeta Isaías, capítulo 33, versos 2 y 3. Nos dice allí: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, porque en ti hemos esperado. El brazo, tu brazo, en la mañana a ellos, y a nosotros sálvanos en tiempo de tribulación. O sea que el brazo del Señor es sinónimo de salvación. Él extiende su brazo y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentarse con los príncipes de su pueblo, según el Salmo 113 y verso 8, el 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre. ¿Con qué lo levanta? Con el brazo de su poder. El poder de Dios no tiene límite. Él es todopoderoso. El poder de Dios se ha manifestado ¿sobre quién más? La Biblia nos habla que se manifestó sobre los oprimidos, en la persona de Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 10, allá en el verso 38. Dice: como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo por toda parte haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pues el brazo de Jehová se ha manifestado en favor de los oprimidos. Se ha manifestado en favor de aquellos que también estaban endemoniados. Cuando nosotros buscamos al capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, del verso 1 en adelante, dice que él llegó a la región de Gádara, y cuando salió de la barca, vino un hombre corriendo y se arrodilló a él y comenzó a clamar: Jesús, ¿qué tiene con nosotros? ¿Venido a destruirnos? Y dice que este hombre andaba desnudo en los cementerios, y lo amarraban con grillos y cadenas, y hacía pedazos los grillos y las cadenas, y nadie podía pasar por allí, y se cortaba sus pies con las piedras. Ahora el Señor reprendió a aquel demonio, y a aquel hombre que tenía azotado aquella comarca, ahora cuando la gente va, lo encuentran en sus cabales y vestido. O sea que el brazo del Señor se manifestó para libertar a los endemoniados. También sobre los enfermos. Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y verso 40. Dice: y le trajeron todos los que tenían enfermedades, y poniendo la mano sobre ellos, a todos los sanó.
Cuando buscamos el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 en adelante, verso 10 en adelante del capítulo 13, encontramos allí que el Señor enseñaba en un día de reposo en una sinagoga, y había allí una señora que hacía 18 años que estaba encorvada y no se podía enderezar de ninguna manera. El Señor entonces puso la mano sobre ella, reprendió aquella enfermedad, aquella ligadura demoníaca, y la Biblia dice que la mujer se enderezó y quedó sana. Pero el fanatismo de los líderes judíos de aquel entonces era algo despampanante. Encontramos ahí que el principal de la sinagoga dijo: 6 días hay que se deben trabajar, venid y sé sanado, pero no en día de reposo. El Señor lo encaró también a este y le dijo: hipócrita, ¿quién de vosotros, si se cae en un pozo, en un hoyo, un buey o un asno, no van y lo sacan aunque sea día de reposo? Y a esa hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le podía dar la libertad? Ellos se avergonzaban, los contrarios del Señor, pero el pueblo se gozaba con las maravillas que veían con el brazo de Jehová, libertando a estas personas. El Señor puso su brazo, su poder para resucitar a los muertos. Cuando buscamos el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, donde se narra la resurrección de Lázaro, en el verso 25 de ese capítulo 11 del Evangelio según San Juan, encontramos allí que el Señor le dice a la hermana de Lázaro, cuando ella le dice: Señor, ya hiede, tiene 4 días de muerto. El Señor dice: ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay forma de que algo pueda ser imposible para el Señor. El brazo del Señor se ha manifestado sobre los pobres. Dice allá en el capítulo 32 y verso 10 del libro de los Salmos, que ninguno que busca a Jehová carecerá de ningún bien. El Señor es el suplidor nuestro. En el Salmo 103 y verso 3 dice que el brazo de Jehová, su poder, perdona nuestros pecados. Dice el que perdona todas tus iniquidades y te corona de favores y sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Eso es lo que el Señor hace, rejuvenecernos. Decía Miguel Ángel que los que están enamorados de Cristo no envejecen nunca, porque verdaderamente mientras que se va desgastando el hombre exterior, lo de afuera, se va renovando el hombre interior. Mientras mi cuerpo se envejece, mi espíritu se rejuvenece, porque más se va acercando a la eternidad con el Señor, donde no habrá vejez, no habrá enfermedad, no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, y Él secará las lágrimas de los ojos de todos aquellos que le siguen al Señor. Él se manifestó sacando también del pozo de la desesperación. Salmo 42 y verso 2 dice que Él me rescató del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Eso es lo que Él hace con cualquier pecador. Amigo que me escucha en esta noche, Dios, a través de su poder, lo saca a usted ahora mismo del pozo de la desesperación. Especialmente en este tiempo de pandemia, cuando no se sabe qué hacer, porque no hay forma de que esto vaya a parar, no se sabe cómo. La ciencia está de rodillas frente a este fenómeno, este virus que azota a la humanidad. Y mucha gente se está desesperando, y mucha gente hasta se suicidan, y están verdaderamente atormentados. Pero el Señor te saca en esta hora del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y te pone tu pie sobre la roca. ¿Quién es esa roca? Esa roca es Jesucristo. Primera de Corintios, allá en el capítulo 10 y verso 4,
dice que ellos bebían de la roca espiritual que les seguía en el desierto, y la roca era Cristo. Cristo es el que verdaderamente nos llama a fundamentarnos en Él. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 y versos 23, 24 al 29, el Señor dice, después de terminar el gran sermón del monte y la bienaventuranza, Él dice, el que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron viento y soplaron, y vinieron ríos y dieron con ímpetu, y no cayó, porque estaba sobre la roca. Pero aquel que fue imprudente, insensato, y le edificó en la arena, en falsas religiones, en falsa creencia, y no en la palabra del Señor, en falsas tradiciones de papá y mamá y de mis abuelos. No es cuestión de tradición, es cuestión de obedecer la palabra bendita del Señor. Y cuando hacemos esto, estamos edificando sobre la roca. Y no hay forma de que nosotros caigamos por impetuoso que es el viento y la marea. Pero cuando edificamos en asuntos de fundamentos humanos, entonces estamos verdaderamente corriendo el riesgo de que en cualquier momento se derrumbe el castillo que verdaderamente hemos edificado. Decía Tomás Carlyle, cuando era niño hacía castillo de arena y se derrumbaban. Ahora que ya soy adulto, hago castillo de ilusiones y más pronto se derrumban, porque solamente tienen fundamento cuando están basados en el Señor, y que el brazo de Jehová, su poder, nos sustenta. Es la única forma. ¿A quién más el Señor realmente sustenta con su brazo? No solamente a los afligidos, también unge a los predicadores para abrir las puertas de los que están en cautiverio espiritual. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, verso 18, el Señor citando al profeta Isaías, capítulo 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar libertad a los cautivos, libertar a los que están en prisión, y anunciar el año de las buenas nuevas, el año agradable del Señor. A eso vino Cristo, estimado amigo, a buscarlo a usted y a mí, que nos habíamos perdido y estábamos en el fango de la desesperación, sin esperanza, sin Dios y sin salvación en este mundo. Pero Cristo vino simplemente para rescatarnos, y nos amó de tal manera, aun siendo nosotros pecadores. Romanos, allá en el capítulo 5, el apóstol San Pablo, en el verso 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por mí, murió por usted, estimado amigo, que me veo y me escucha en esta noche. Y ese tiene una magnífica oportunidad para hacerse verdaderamente de la vida eterna, que solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Allá en el capítulo 3, verso 36 del Evangelio según San Juan, en la palabra del Señor dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un asunto de fe. Tiene que lanzarse en esa aventura de fe, y creyendo que el Señor cumplirá su palabra. La ira de Dios está sobre el pecador, pero cuando viene a Cristo, entonces Cristo es el mediador, como dice 1 de Timoteo, allá en el capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el príncipe de paz, aquel que habla el profeta Isaías en el capítulo 9 y verso 6. Porque un niño os he nacido y un hijo os he dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el que hace la paz entre Dios y nosotros. Está irado con el pecador. Pero en Romanos capítulo 5 y verso 1, el apóstol San Pablo dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado? Sobre usted, estimado amigo, estimado hermano. Si no ha probado el poder de Dios, estimado amigo, esta es su oportunidad. Acepte a Cristo y escape de la condenación eterna, porque fuera de Él no hay salvación para nadie. Terminamos citando el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hechos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el poder de Dios, el brazo de Dios, obrando para que usted se salve. Dice Isaías allá en el capítulo 42 y verso 24, Hijo de hombre, habla a Israel y dile, ¿quién entregó o dio a Jacob al botín y a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová nuestro Dios, porque no quisimos andar en su camino ni oír su ley? ¿Está usted, amigo oyente, dispuesto a caminar en el camino del Señor en esta hora? ¿Está usted dispuesto a aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal y escapar de la condenación eterna? No se haga vanas ilusiones, no hay otra alternativa. Solo Cristo salva. No hay otra forma de salvarse. Y usted, estimado hermano, que me escucha en esta hora y me ve en esta hora, póngase la pila porque estamos en el tiempo del fin. Y no hay forma de que usted pueda descuidar esta salvación. Como dice Hebreos capítulo 2 y verso 1 adelante, que debemos mirar con diligencia y cuidar nuestra salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Para los que creen que la salvación no se pierde, entonces nos manda a cuidarla. Si no se pierde, no hay que cuidarlo, que no hay temor de perderse, no hay que cuidarlo. Entonces dice, ¿cómo escaparemos? ¿De qué? De la condenación si descuidamos una salvación tan grande. Dios le bendiga rica y abundantemente. Es su hermano Gabriel Bertré, del Concilio de Damasco y pastor de la iglesia Damasco en la Ermita y en el barrio La Milagrosa. Y será hasta la próxima.